Hola, buenas. Ya. Ahora vamos a empezar con la cápsula parte 2, chicos. Dejemos ver si estamos grabando bien. Sí, súper. Ya, entonces. Ahora sí. Hola, vamos a empezar con la cápsula, la parte 2 de la cápsula tarea 1, ¿ok? Así que eso. Ahora, ¿de qué se trata la parte 2 de la tarea? Básicamente es búsqueda en base de datos. ¿Por qué yo quiero búsqueda en base de datos? Porque al final nos pasan lo que sería una información respecto a cabezas, con cada una tiene su ítem de ID, nombre, región, posición, etc. Y después nosotros nos hacen consultas para saber, por ejemplo, qué datos cumplen con ciertos criterios, ¿ok? Así que, ¿cómo lo vamos a revisar? Primero vamos a revisar qué consultas nos están haciendo, clasificarlas, para poder entender cuál sería la mejor forma de aplicarlas. Entonces, lo primero vamos a ver, estos son los comandos que nos dan, ¿ok? Así que vamos a poner acá comandos. Ya. Veamos los comandos. Primero tenemos save, que en realidad el save lo que hace es decirnos como, ok, guarden esta información. Así que solamente tenemos que hacer caso en esta opción. Ahora, todos estos son los comandos que tenemos. Tenemos que, por ejemplo, el primero, en realidad es una consulta de una dimensión, dado que es un parámetro, ¿ok? Y sin rango. Es decir, yo quiero justo solamente lo que nos están pidiendo, que sea igual. Lo mismo para esta consulta de acá. Y para esta consulta acá tenemos que son de dos parámetros, 2D, y sería sin rango. Es decir, quiero que sean estos dos parámetros exactos. Sin rango. Ahora, ¿qué ocurre acá? Tenemos que esta consulta de acá, si bien es de solamente un parámetro, porque solamente respecto al parámetro X, posee rango. Es decir, yo quiero todos los que sean de X entre A y D. Por lo cual vamos a dejar lo que es en una dimensión, pero con rango. Y luego tenemos otro tipo de consulta, en este caso es el círculo, en donde tomamos dos parámetros, el X y el Y, y tomamos un radio. ¿Por qué el radio no lo considero como un parámetro para decir que esta consulta es de dos dimensiones? Porque el radio lo podemos sacar, no es parte de lo que serían los datos en la base de datos, ¿ok? Este es un dato extra para comparar con un parámetro. En cambio, estos sí pertenecen a los datos, el X y el Y. Entonces sería 2D y vamos a decir que es con rango, dado que tenemos que, al ser un círculo, acá en este caso un círculo, tenemos que este punto central, X, Y, puede estar entre un rango según el radio. Es decir, tenemos un rango para X menos R y un rango para X más R. Mientras que para la parte Y tenemos lo siguiente. Esta parte de acá. Tenemos que el radio de una circunferencia se puede sacar de la siguiente manera en base a sus posiciones. Si despejamos Y con esta ecuación, podemos sacar cuál es el radio de Y, ¿ok? Así que esa opción es bien válida para ver lo que se desea hacer. Ok, ya, entonces, ya sabemos cuáles son los tipos de preguntas que nos van a hacer. Para esta cápsula vamos a ver qué tipo de árbol de búsqueda, porque ese es el tema de la tarea, sería mejor para realizar cierto tipo de consulta, ¿ok? Así que vamos a partir con la primera, que sería consulta en una dimensión para tener una consulta sin rango. Ok, tenemos por ejemplo la siguiente secuencia de números, ¿ok? En este caso está ordenada, pero podría no estar ordenada. Sería 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7. Si a mí me preguntan, por ejemplo, en este caso, ¿cuántas son las personas que, digamos, tienen una edad igual a 4? Tendría que recorrer cada punto de esta secuencia para poder encontrar todos los 4, que tiene una complejidad de largo del arreglo. Sin embargo, si hacemos este símil a lo que sería un árbol binario de búsqueda, quedaría de la siguiente forma. Tendríamos el 4 a la cabeza, 2, 1, 4, 6, 5, 7. Notar que este es un árbol balanceado para efectos de ser una búsqueda más óptima. Y luego realizamos la misma consulta. ¿Cuántas son las personas que tienen edad igual a 4? En cambio acá tenemos que solamente hacer dos iteraciones. De la raíz pasar al nodo 2 y del 2 pasar al nodo 4. Ok, la diferencia claramente se ha disminuido. Esto en base a la altura que tenga el árbol.
Por lo tanto, para la consulta en 1D en cuanto a árboles se recomienda hacer el uso de un BST y que idealmente sea balanceado. Que era balanceado, que era en base a criterios de profundidad y las diferencias más o menos de un hijo. ¿Ok? Ahora, búsqueda de menor complejidad, se recomienda tener particiones de regla de forma recursiva al árbol. Cuando ustedes creen árbol, traten de crearlo de forma recursiva para que la complejidad no sea tan grande. Simplemente eso, en base a las consultas de una dimensión. Ahora, para las consultas de rango 2 dimensiones. Veamos el siguiente ejemplo. Sea el mismo ejemplo de antes, en donde ahora yo solamente estoy buscando un rango. Es decir, ahora sí. Estamos buscando un rango para todos los que están entre 3 y 5, incluyéndolos. Yo partiría acá lo que es la cabeza, ¿cierto? Iría a la izquierda y tenemos 2, así que solamente tomaría lo que está a la derecha de 2. Ok, y llegamos a una hoja, perfecto. En cambio acá, voy a la derecha, es mayor, entonces tomo todo lo que estaría a la izquierda. Y aquí encuentro mi camino de rangos, ¿ok? Dentro de este rango tenemos que encontrar que igual existen casos posibles en donde no necesariamente lo que está dentro de mi camino pertenece a lo que sería el rango, por ejemplo el 2 y el 6. Así que es posible implementar esto, pero tienen que tener cuidado con los casos verdes. Cuando recorran el camino del rango, tienen que verificar que efectivamente pertenece o no pertenece al rango, ¿ok? Y recordar que eso se tiene que entregar en un orden específico. Por lo tanto, tienen que tener balanceado de buena manera su árbol para poder hacerlo de forma efectiva. Ahora, ¿cómo sería otra opción? Otra opción sería la siguiente formación. Sea la siguiente secuencia de números, por ejemplo esta, ¿ok? Esta secuencia de números vamos a hacerle un sort, ¿ok? En base a este sort tenemos lo que serían las hojas de los árboles. Me explico. Sea la secuencia todo esto de acá. Este era un array. Este array sorteado, que sería 3, 2, y aquí faltaría un 4. Ahí. Era la secuencia que teníamos originalmente. Esta de acá. ¿Y cómo vamos a construir este árbol? En base a las hojas vamos a construir hacia arriba, eligiendo el valor máximo del subárbol izquierdo. Es decir, acá por ejemplo el valor máximo sería el 1. Aquí el valor máximo el 2. Aquí el valor máximo de todo este subárbol izquierdo sería el 4. Y así sucesivamente de forma recursiva hacia arriba. Por ejemplo, acá si tuviéramos toda una parte derecha, no importaría porque siempre elegimos el valor en base a lo izquierdo. Ahora, ¿de qué nos sirve tener este tipo de árbol? Es que, por ejemplo, si yo busco un rango de 3,5, es decir, que esté en un rango incluido el 3 y el 5, yo ingreso a la cabeza. Es menor, así que voy al 4. El 4 es mayor que el 3, así que voy a la izquierda. Después el 3 es mayor que el 2, voy a la derecha. Después acá es menor y llega una hoja. Perfecto, este es mi camino de mínimo. Ahora lo mismo pero para el máximo. Voy al 7, después voy al 4, al 6, al 5 y al 5. Perfecto, llegué a la hoja. Ahora tengo este camino de máximo. ¿Qué ocurre? Dentro de este camino, todas las hojas, dado que las hojas fueron sorteadas, todas estas hojas van a pertenecer a lo que es el rango. ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos que la búsqueda sería más efectiva dado que solamente tenemos que entregar las hojas entre medio. ¿Ok? Esa es otra opción de cómo afrontar este problema. No vamos a ahondar mucho más lo que es la construcción, sin embargo, notar que la construcción sería de forma recursiva hacia arriba con el criterio del máximo subhijo izquierdo y que las hojas deberían estar de forma ordenada y se entregan las hojas entre medio del rango, ¿ok? Recordar que para las hojas puede ser útil encontrar el punto de bifurcación que tiene acá y después recorrer los caminos. Ahora, sin embargo, esta es una opción 2 de cómo lo podrían hacer. También pueden hacerlo con la opción 1 y no hay ningún problema. Ahí, dependiendo de la elección que elijan, en base a su justificación. Ahora, pasemos a las búsquedas en 2D sin rango. Es decir, por ejemplo, la consulta de año-región. ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos que intentar generar la opción 1. Podríamos pasar nuestra consulta de 2D a 1D. ¿Con esto a qué me refiero? Si por ejemplo tenemos que nuestra consulta es año-región, podríamos intentar hacer lo siguiente. Dado que año es un int, podría ser por ejemplo el año
1000S. Y la región, por ejemplo, podría ser 2. Entonces yo podría generar una concatenación de estos y pasarlo a lo que sería un parámetro de división de árboles para una dimensión en base a ese número. Entonces tendría solamente un árbol de una dimensión. ¿Ok? Esa es una opción. La otra opción que tenemos es la siguiente: usar 2 árboles, que sería lo otro más inmediato. Cada nodo base es referencia a su árbol auxiliar. ¿Con esto a qué me refiero? Yo tengo un árbol según el primer criterio, que por ejemplo podría ser el año. ¿Ok? Este árbol de acá, desde cada nodo, existe otro árbol que ordena en base al otro criterio. Entonces, en cada nodo de acá yo tengo que tener una referencia a otro árbol en base al criterio I. Por ejemplo, acá, este sería la referencia de este nodo en base a un ordenamiento del criterio I. Y así sucesivamente para todos los nodos del otro árbol. En ámbitos de la tarea, la forma en la cual se está creando la pauta y la forma en que se está creando el código base, es admisible también esta solución, ¿ok? Así que, dependiendo de la forma que nuevamente ustedes decidan implementarlo, es como se tiene que justificar quizás en el informe y a partir de eso ver qué tan complejo salió su solución. Ahora pasemos a lo que serían las consultas en 2D en cuanto a rangos. Ahora, como primera opción vamos a ver lo que sería un KD tree. Ahora les explico inmediatamente qué es un KD tree. Un KD tree se basa en generar un árbol en base a particiones en el espacio, ¿ok? Ese es su centro. Entonces sería particiones en el espacio. Ahora, ¿cómo yo genero estas particiones? Para hacer esto yo necesito tener un caso base. En este caso base los vamos a elegir acá y vamos a tener otras consideraciones aparte. Entonces, primero que nada vamos a elegir un caso base, ¿ok? El caso base en este caso sería que si hay solamente un punto en el espacio, entonces no hacemos una partición. Si hay mayor a 1, entonces partimos. ¿Ok? ¿Qué es partir? Dividir en el espacio. Trazamos una línea, básicamente. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar estas líneas? Porque, ¿qué ocurre? Tengo que elegir cómo partir este segmento, porque hay más de solamente... Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 puntos. Entonces, ¿cómo yo parto? Eligiendo la mediana. Es decir, por ejemplo, digamos que la mediana justo cae acá, sobre el punto E. Perfecto, esa fue nuestra primera partición que va a ser llamar L1. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Sucede que el punto E quedó justo sobre la línea de partición. Por ende, yo tengo que tener una convención para saber si está al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Esto por qué? Dado que tenemos que nuestro primer nodo sería L1. L1. Y de este nodo salen 2 nodos más. Así que, para esta convención vamos a elegir lo siguiente. Si es que el punto está sobre la división en una corte vertical, vamos a decir que está a la derecha. En cambio, si es un corte horizontal, vamos a decir que está abajo. Ahora, ¿esta convención podría ser diferente? Sí. Sin embargo, solamente tienen que ser consistentes en sus convenciones. Es decir, si ustedes dicen que está a la izquierda en un eje vertical, es correcto, pero tienen que ser siempre la misma convención. No pueden cambiarlo para otro nodo. Además de eso, yo tengo otra convención, que para un nivel par voy a hacer un corte vertical y para un nivel impar voy a hacer un corte horizontal. Esto puede ser al revés, sin embargo, nuevamente tiene que ser siempre conciso, ¿ok? Lo importante es que sean de forma intercalada los cortes. Ok, entonces, nuestro nivel 0 tuvo un corte vertical, perfecto. Pasamos al otro nivel en base a sus nodos. Vamos a partir con la parte izquierda, ¿ok? Es decir, todo este sector de acá. En este sector tenemos 3 puntos en total, por lo cual hay que dividir nuevamente. Así que vamos a tomar nuestra división y vamos a elegir la mediana que justo cayó en A, por ejemplo. Entonces, esto sería L2. Acá tenemos L2. Este L2, vamos a hacer el árbol. Perfecto. Luego, este L2 sabemos que también tiene hijos, dado que existe sus 2 particiones. Y veamos, ¿qué hay al lado sobre L2? Sobre L2 tenemos solo un punto. ¿Por qué? Porque convención E está a la derecha y A está hacia abajo. En este sector, como solo hay
un punto, no se generan más divisiones y se entrega la hoja, que sería D. Perfecto, terminamos esa parte. Ahora, vemos abajo de L2. Tenemos 2 puntos, por lo cual generamos otra partición, ¿ok? Justo la mediana cayó, por ejemplo, ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos A y B. Entonces, acá vamos a tener nuestra tercera división, L3. Así, así, con las particiones. Y aquí, por ejemplo, sería A y ahí sería B. Okay, y se repite el mismo proceso para todo el árbol, ¿ok? Así que lo voy a escribir un poquito más rápido. Pero ahora lo vamos a hacer para el lado derecho de L1, ya que sería todo este lado de acá. Tenemos en total 4 puntos. Por lo cual, hacemos lo que sería la primera división, que digamos que cae justo en F. Luego para la parte de arriba también hay 2 puntos, digamos que la división cae aquí. Y luego para la parte de abajo también tenemos otros puntos, digamos que cae aquí. Perfecto. Disculpen, ya. Entonces, para hacer esto, tenemos que... Fue la otra división que sería L4. L4. De este salen 2. En donde de la primera sería acá, saldría L5 y L6. L5, L6. Y de estos salen 2 nuevamente, acá y acá. Y por ejemplo, tenemos que en L5 a la izquierda tendríamos el E y a la derecha tendríamos el G. Y acá en L6 tendríamos a la izquierda el C y a la derecha el F. Perfecto. Y ahí se terminaría la construcción de nuestro árbol. Ahora, ¿por qué sirve esto? Sirve para lo siguiente. Si yo estoy buscando un rango de números que esté, por ejemplo, según el criterio X, que podría ser, por ejemplo, no sé, una edad o una misma coordenada X, y luego acá el eje Y, que sería estatura, por ejemplo, o una misma coordenada Y, o etcétera, dependiendo del parámetro que estén buscando. Yo quiero, por ejemplo, saber todos los valores que se encuentran dentro de este rango y dentro de, por ejemplo, este rango de acá. ¿Qué ocurre? Si yo trazo una proyección de estos rangos, voy a tener un cuadrado o rectángulo ahí. Entonces, todo lo que están a simple vista dentro de ese cuadrado son los que cumplen nuestra función, ¿cierto? Vamos a abrir un poquito más el rango para ver algo más interesante. Ahí. Perfecto. Y entonces tengo ese cuadrado de búsqueda. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me meto a mi nodo raíz y veo que tanto la parte izquierda como la parte derecha poseen cierta porción del cuadrado rosado. Por ejemplo, esta parte de aquí y esta parte pequeña de acá. Entonces revisamos ambos, ¿ok? Partimos primero por el izquierdo. Vamos a L2. Tanto la parte de abajo como la parte de arriba tienen una porción del cuadrado rosado. Revisamos ambos. Perfecto. Vamos a una hoja. La hoja se encuentra dentro del cuadrado rosado. La retornamos. Vamos a la siguiente partición, L3. L3, la parte izquierda y la parte derecha también poseen. Las revisamos y son hojas. Las retornamos. Luego seguimos con la otra revisión. Vemos L4. L4 tiene tanto arriba como abajo. Así que efectivamente los revisamos ambos. Vemos el primer corte, que sería L5. L5, la parte de derecha no posee una porción del cuadrado, así que no la revisamos. En cambio, la parte izquierda sí. Revisamos el E y efectivamente se debe retornar, porque está dentro del cuadrado rosado. En cambio, para L6 tenemos que la parte izquierda no tiene una porción. Si se fijan acá, no hay nada pintado rosado, por lo cual no la revisamos. Luego revisamos C, que sí tiene una parte de la porción, pero C no pertenece a lo que es dentro del cuadrado, entonces no lo retornamos. Y entonces tendríamos retornados esta y esta. Y efectivamente tenemos esos 4 puntos en el diagrama. Ahora, ¿cuál es la función de esta? Que cuando tengan una búsqueda en 2D de forma que ambos sean rangos, podemos simplemente aplicar el árbol de KD-Tree. También funciona para múltiples funciones. Si fueran 3 dimensiones, por ejemplo, puedo aplicar la misma lógica, solamente que serían 3 cortes. Sería primero uno vertical, uno horizontal, por ejemplo, y otro en diagonal, o etcétera. Ahora, con eso ya tendríamos listo. ¿Por qué es cierto el también, además de solamente ocuparlo para ocupar rangos? Y es debido a la siguiente similitud. Y esto va más encadenado a lo que es la tarea. Un cuadrado
puede ser descrito, o sea, un círculo, perdón, puede ser descrito por un cuadrado o por rangos. Y aquí va la fórmula que les presenté al inicio, en donde si yo tengo que el x está delimitado por un parámetro y puedo calcular cuál es el rango del otro parámetro en base a la fórmula, sería y prima de el círculo en base al radio, sería posible entonces descubrir otro rango y al final tendría una búsqueda en 2D en base a dos rangos. Ese es el tip como principal para ese comando en la tarea por si lo desean utilizar. Ahora va a ver otro tipo de búsqueda en 2D que también podría ser posible que les interesara ocuparlo. ¿Cómo sería lo siguiente? Tenemos que, de forma análoga, como teníamos una búsqueda en 2D para un parámetro, existe la posibilidad de anidar dos árboles, ¿ok? Si recuerdan bien, acá existía el árbol de rango, por ejemplo, que lo voy a hacer en base a este. Y este, por ejemplo, ordena en base al rango de x, ¿ok? Con x' y x''. Perfecto. Ahora, si yo cada hoja de este árbol, como fue explicado para la porción 1D, la anido a lo que sería otro árbol que ordena de por sí, según y, es decir, el rango que yo pude calcular de y' y y', entonces tenemos que es posible recurrir las referencias de cada nodo de forma recursiva. Con esto me explico. Esta opción lo que permite es hacer un range tree en base a la anidación de dos árboles, en donde de las hojas yo tengo una referencia hacia otro árbol. Y al ser este un range tree, yo tengo que, por ejemplo, el padre de estos dos tendría una referencia hacia un árbol en base a estos hijos. Con esto me explico. Si tengo que este árbol cumple la restricción de un rango de 3 y este la restricción de un rango de 4, este nodo de acá tendría el rango 3, 4. Entonces, estos dos nodos, o sea, estos dos árboles, perdón, juntos, podrían ser una referencia para alguien que cumple 3, 4 en X, y además sería la acumulación de todos los Y y todos los Y''. Así que esa es otra opción, es decir, utilizar árboles anidados en base a las hojas. Si bien, eso sí, la construcción de este es un poco más compleja que la anteriormente, ¿ok? Así que si entendieron mejor el KDE-Tree, invito a que ocupen el KDE-Tree, si no pueden explorar mayor implementación con el Range Tree, ¿ok? Ahora, como unos tips para el Range Tree sería lo siguiente: tener una recursión recursiva hacia arriba para los árboles auxiliares, que eso es lo que me refiero con que partan desde las hojas y luego vayan así anidando los árboles hacia arriba. Las consultas tienen que ser eficientes en base a los subtrees que encuentran en los rangos. Además de eso, les recomiendo buscar un pseudocódigo que puedan encontrar en internet si es que necesitan como una ayuda extra. O sea, deben saber anidar en base a las hojas del primer árbol y que tiene que soportar consultas de rango, que sería para coma A y B y para I y el otro I. ¿Ok? Así que esa es la segunda opción, utilizar un range tree. Ahora, como cuarta opción, o sea, como tercera opción, perdón, está lo siguiente, sería un quad tree. Este ya es más específico para lo que sería solamente una consulta dentro de la tarea, pero lo vamos a ver de igual forma para ver si les sirve un poco este diagrama. No se va a ver en profundidad, pero es a ver de forma visual cómo funciona este árbol. Este árbol básicamente funciona en base a particiones nuevamente. Sin embargo, a diferencia del quad tree, son 4 particiones, ¿ok? Y parte desde un espacio completo. Sea este, por ejemplo, mi espacio de puntos, en donde yo tengo los siguientes puntos. Por ejemplo, esto es así, ¿ok? Perfecto. Y esta es una matriz en donde es cuadrada, n cross n. Entonces, esta matriz de ubicaciones, por ejemplo, en el espacio, tengo que parte de mi nodo raíz, que sería esta dimensión de acá. ¿Qué ocurre? Yo genero una partición dado que en mi espacio hay más de un solo punto. Por ende, las particiones que se generan es mediante la mitad. Es decir, de acá tenemos 4 nuevos nodos. 1, 2, 3 y 4. Ahí.
4 nodos nuevos, que sería el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, inferior derecho, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos este primer nodo. Este primer nodo tiene solamente un punto, por lo cual es caso base. Lo dejamos ahí. Luego el siguiente nodo de acá, que sería este de acá, tiene 2 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Generamos otra partición nuevamente. Perfecto. Entonces de acá salen otros nuevos 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Ahora ya tenemos caso base, seguimos con lo siguiente. En este cuadrante de acá tenemos 2 nodos también, entonces generamos una partición ahí, por ejemplo. Y esa partición nos genera nuevamente 4 nodos. Y bueno, la partición es así sucesivamente y este también es caso base. Perfecto. Luego estos también tienen casos base en donde no hay ninguno o hay 0. O sea, donde no hay ninguno o hay 1. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Como vimos anteriormente, un círculo es muy replicable a lo que sería un cuadrado. Así que, si a mí me consulta, por ejemplo, por un círculo que esté dentro de esto, sería de la siguiente manera. Por ejemplo, un círculo así. Ya. Nos meteríamos a nuestro nodo de raíz. Es decir, acá, esta búsqueda parte de acá. Pasamos al nodo de raíz y tenemos que de los cuadrantes del nodo raíz solamente pertenece al nodo superior derecho. Por ende, solamente pasamos a este cuadrante de acá. Perfecto. Y de este cuadrante tenemos que todos sus cuadrantes tienen alguna porción del círculo. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Revisar cada cuadrante y ver si sus puntos pertenecen dentro de este rango. Para eso hacemos la diferencia de la distancia desde el punto hacia el x, y central del círculo, y esto tiene que ser menor al radio. Y con eso ya tenemos lo que sería la ubicación dentro del círculo. ¿Ok? Eso es como el símil que tienen que tener con un quad tree. Por ejemplo, incluso si hubiera sido, para que tengamos un círculo, solamente esta porción, entonces la búsqueda hubiera sido diferente. Hubiéramos partido por acá, hubiéramos seguido a este y luego solamente hubiéramos sentado a este nodo de acá. Y solamente en este nodo generamos la verificación de todos sus puntos, que en este caso sería 1. Y esa sería otra funcionalidad o otra disposición para hacer lo que sería la consulta del círculo, en caso de que les resulte muy difícil la otra. Pero siempre tener el símil de que puede ser en base a un cuadrado. Ahora, en base a eso, o sea, en base a un cuadrado y en base a rangos. Los rangos se pueden sacar con fórmulas del círculo y el radio. Ahora, entonces, recordar que para el quad tree se tiene lo siguiente. Necesitamos un código recursivo para generar la creación del quad tree. Después generar una subdivisión de 4, en donde la subdivisión se hace por la mitad. Es decir, si esto mide n, sería n medios. Y sería n medios. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces este sería n cuartos. N cuartos. Y así recursivo hacia adentro. Luego tenemos también que tener un caso base para dejar de generar divisiones. Y por último, recordar que al ser de carácter recursivo, por ejemplo, yo defino los hijos de cada nodo llamando a la función aumentando el nivel. ¿Ok? Y al final se retorna el nodo. Bueno, eso sería por la cápsula de ahora. Esperamos que sepan identificar qué árboles les sirven para qué tipo de consultas que serían acá. Y otra cosa que sería importante para que no tengan problemas de complejidad dentro de lo que es su entrega es lo siguiente. En el código base se les entrega de por sí una estructura que guarda información. ¿Ok? Esto en cuanto al save, por ejemplo. Y esta estructura que guarda información tiene struct ya con la información dada, que sería, por ejemplo, el nombre, la región, etc. Cada estructura sería, por ejemplo, una cabeza. Ahora, cuando ustedes creen sus árboles, lo que deben hacer es guardar una referencia hacia esta lista de informaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque así no gastan mayor memoria al que en cada nodo nuevo que ustedes creen van a tener lo que sería un struct completo nuevamente. ¿Por qué? Porque si en la tarea necesitan generar más de un árbol a la vez, tendrían muchos structs repetidos de forma innecesaria. Por ende, se guarda esto en una estructura aparte y solamente desde los árboles sale lo que es una referencia hacia ellos.
¿ok? Así que eso es bien importante en caso de que tengan problemas de complejidad de memoria, revisen esa sección, ¿ok? Así que eso. Y bueno, y esto sería lo que es la cápsula para la parte 2. Espero que les haya ayudado un poco y en caso de cualquier duda siempre intenten primero preguntar por Discussions para que quede registrado en caso de que se repita. Y si no, por Telegram o por Discord o